Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean esta presentación. En este video vamos a hablar de básicamente las enfermedades respiratorias más prevalentes, las enfermedades respiratorias más importantes. Vamos a hablar un poco del EPOC y estaremos hablando también acerca de la neumonía. En la imagen lo que estamos viendo es sencillamente una espirometría, que vamos a hablar más adelante de esto, en el cual se mide la curva de flujo y volumen, sencillamente relacionando los volúmenes pulmonares, las capacidades pulmonares y por supuesto el FET1, que es el parámetro más importante para evaluar una funcionalidad respiratoria y por supuesto para saber si hay eh, en curso una patología obstructiva o no. Bueno, en primer lugar vamos a hablar un poco del EPOC. EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Realmente es un conjunto de enfermedades. Son 3 enfermedades que forman parte del EPOC. 2 de ellas son crónicas y 2 de ellas son obstructivas. Pero entonces, al ser obstructiva y ser crónica, entonces las tres enfermedades que la forman parte tienen, digamos, cosas en común, tienen criterios en común. Las 3 enfermedades que forman parte del EPOC son el asma bronquial. Recordemos que también hay un asma cardíaco. El asma bronquial es el que forma parte del EPOC. Otra enfermedad es el enfisema pulmonar. Y la tercera enfermedad sería la bronquitis crónica. La bronquitis crónica, porque la bronquitis aguda no forma parte del EPOC, solamente la crónica. Básicamente aquí tenemos un problema netamente patológico. Obviamente es una alteración del aire, pero aquí no solamente vamos a ver que es obstructivo, ¿verdad? Si bien el nombre dice obstructivo, una de las 3 patologías no es obstructiva, es más bien restrictiva. Cuando hablamos de obstructivo, nos referimos a una alteración de las vías respiratorias. Nosotros sabemos que las vías respiratorias o las vías aéreas se dividen en 2 grandes grupos. Las superiores, que corresponden a las fosas nasales, faringe, laringe y tráquea, y las inferiores, que corresponden a los bronquios y los bronquiolos, incluyendo inclusive los sacos alveolares y los bronquios terminales. Toda la patología que afecte a las vías respiratorias, superiores e inferiores, sobre todo las inferiores, son obstructivas. Las patologías respiratorias que no afecten a las vías aéreas o vías respiratorias son, por lo tanto, llamadas restrictivas. Y las restrictivas son las que afectan al pulmón, es decir, al parénquima pulmonar. Podemos decir de tal forma que de las 3 patologías que forman parte del EPOC, 2 son obstructivas. Me refiero al asma bronquial y me refiero a la bronquitis crónica. La aguda ya dijimos que no. Y una es la que afecta exclusivamente al parénquima pulmonar, por lo tanto va a ser restrictiva. Me refiero al enfisema pulmonar. Pero el enfisema pulmonar es una enfermedad crónica, por eso, por lo tanto, por ese motivo forma parte del EPOC. No porque sea restrictiva, sino más bien porque es crónica. Entonces, recordemos, del EPOC hay 2 enfermedades, o sea, dos partes del EPOC que son obstructivas porque afectan a esto, y una sola es la que es restrictiva porque afecta al pulmón, que es el enfisema pulmonar. Bueno, aquí vemos las 3 entidades, las 3 patologías que conforman la gran enfermedad llamada EPOC, ¿verdad? Que hoy día está bastante generalizado a nivel mundial, sobre todo en países industrializados, países donde hay mayor contaminación atmosférica, y por supuesto también países que tienen una alta tasa de fumadores. Bueno, como vemos aquí, las 3 enfermedades forman parte del EPOC. Y fijémonos que el EPOC afecta, o sea, incluye más bien a la bronquitis crónica y el enfisema en su totalidad. Un poco el asma bronquial. ¿Por qué el asma bronquial no es tan EPOC que digamos, ¿verdad? No está tan metida dentro de lo que es el EPOC? Porque es una enfermedad autolimitada y es aguda. Más bien por eso, ¿verdad? Porque sí cumple el criterio de obstructivo. Netamente es obstructiva el asma bronquial, no es restrictivo. Pero, y bueno, por esa razón está metido ahí en digamos, un porcentaje del 25%, si podemos llamarlo así. Es de las 3, es la que es menos EPOC, ¿verdad? Es la que menos está dentro del EPOC, pero también es obstructiva, entonces no podemos dejar de mencionar, ¿verdad? Un 50%, un poquito más del 50% de la bronquitis crónica entra dentro de lo que es EPOC, ¿verdad? Porque esta es una enfermedad obstructiva, si bien no es crónica,
o sea, si bien no es autolimitada, digo bien, es crónica, es crónica y es obstructiva también, por lo tanto tiene gran componente dentro de lo que es el EPOC. Recordemos, vuelvo a reiterar por tercera vez, solamente la bronquitis crónica entra dentro del EPOC, la aguda no está dentro de esta entidad. Y el enfisema, que si bien no es obstructiva, es una patología restrictiva, entra dentro de lo que es EPOC por la cronicidad. Es una, de las tres, esta es la más crónica de las tres entidades. Pero las tres forman parte de lo que es el EPOC. Hoy día se considera que el tabaco es el mayor factor predisponente para desarrollar EPOC, sobre todo en este caso, ¿verdad? Sobre todo en el enfisema. No es el único factor, vamos a ver enseguida que existen otros factores también sobreagregados o que favorecen la producción de estas patologías, pero el EPOC muchas veces es producido por un alto consumo del tabaco, sobre todo en enfisema. En bronquitis crónica es un poco menor digamos, el porcentaje de incidencia, y en el asma bronquial es un poco menor también la tasa de incidencia del tabaco sobre esta patología. Pero obviamente en estas patologías también influye, o sea, también empeora los casos de los bronquíticos crónicos y de los asmáticos. Aunque la bronquitis crónica y el asma bronquial tienen más un componente infeccioso y alérgico, así, la atopía, un componente atópico, más bien antes que el tabaco. El tabaco más bien va hacia este lado. Bueno, no es el único factor, vamos a ir viendo más adelante que hay otros factores también que predisponen y contribuyen para la aparición de estas enfermedades y por supuesto para un mayor agravamiento de estas enfermedades. La bronquitis crónica es la primera que vamos a ir viendo. La bronquitis crónica es una enfermedad, bueno, como su nombre lo dice, crónica, ¿verdad? Que dura más de 3 meses. Y bueno, es un problema obstructivo, ¿verdad? Porque aquí se produce una inflamación de los bronquios, sobre todo los bronquios principales, antes que los bronquiolos, porque los bronquiolos se suelen inflamar debido a la bronquiolitis, ¿verdad? Que es más frecuente en recién nacidos, o sea, menores de 2 años. La bronquitis crónica puede aparecer en cualquier persona, a cualquier edad, pero sobre todo en personas que tienen antecedentes de atopía, o sea, antecedentes de alergia o que son actualmente alérgicos. Obviamente se complica más con personas que fuman, pero aquí tiene mucho que ver la parte alérgica, o que tienen antecedentes familiares de alergia, porque la alergia o la atopía tiene un componente genético, tiene un componente familiar. Bueno, pero ¿cuál es el concepto de la bronquitis crónica? La bronquitis crónica se define por sintomatología, o sea, por términos clínicos. Y la definición clásica es: bronquitis crónica es toda tos con expectoración. O sea, tos con expectoración significa tos productiva. Tos con catarro, en otras palabras. Tos expectorante, tos productiva, por más de 3 meses al año. Si no cumple este criterio, no es bronquitis crónica. Puede ser bronquitis aguda, capacidad de influenza, puede ser tuberculosis, porque hay muchas enfermedades que producen tos con expectoración. En el caso de la tuberculosis, inclusive puede producir tos con sangre, o sea, hemoptisis. Pero para que nosotros podamos llegar a una sospecha diagnóstica, no todavía diagnóstico, porque el diagnóstico lo vamos a hacer por estudios de imagen, por estudios laboratoriales, sumado a la clínica, que es soberana como siempre. Pero aquí el concepto básico que hay que tener es que esto tiene que cumplirse para que nosotros podamos llegar a una sospecha diagnóstica de bronquitis crónica. ¿A qué me refiero? Vuelvo a reiterar, tos con expectoración, con catarro se indica eso, durante más de 3 meses al año. Si es 2 meses no sirve eso para que sea bronquitis crónica. Y tiene que ser algo muy importante, más de 2 años consecutivos. O sea que si yo tengo 3 meses en un año y el siguiente año ya no tengo tos, ¿verdad? O vuelvo a tener tos y en el tercer año ya no tengo tos por 3 meses, significa que no cumple este criterio, ¿verdad? Tos y expectoración por 3 meses al año durante 2 años consecutivos, o por más de 2 años consecutivos, ¿verdad? Entonces en ese caso sí hablamos de bronquitis crónica. Hay más bronquitis aguda que crónica, eso es categórico, ¿verdad? Y obviamente esto no tiene que estar dentro de ninguna otra patología. El concepto clínico:
Aquí vemos sencillamente cómo se genera la bronquitis crónica. Generalmente algún agente infeccioso o algún alergeno es lo que produce una irritación en la mucosa bronquial. Y la respuesta a eso es que el bronquio trata de defenderse liberando esto que es moco, que genera una hipersecreción mucosa. Las células mucosas que están justamente en la mucosa empiezan a producir moco. Ese moco lo que hace es obstruir el bronquio. Vemos aquí hay mayor calibre del bronquio, mayor luz. Aquí vemos menor es la luz, menor es el calibre del bronquio. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Verdad? Al disminuir el calibre, por una cuestión refleja, ¿verdad? Como defensa, ¿qué pasa aquí? El aire tiene una dificultad más para entrar y para salir de la vía respiratoria. Entonces, eso hace que haya un mayor esfuerzo de los bronquios, una mayor broncodilatación. Eso genera un esfuerzo sobre las células musculares y las células musculares terminan hipertrofiándose, ¿verdad? El músculo que rodea los bronquios termina agrandándose de tamaño, se hipertrofia, y eso hace que incluso en vez de mejorar empeore más el caso, porque la hipertrofia no ocurre hacia afuera, ocurre hacia adentro. Entonces lo que hace es empeorar más otra vez, disminuir más otra vez el diámetro de la luz. Y esto es como un círculo vicioso. Cuanto más aumenta esto, la cantidad muscular en los bronquios, más hipersecreción de moco se va a generar, y esto va a volver a hacer que más hipertrofia muscular haya a nivel de los bronquios. O sea que esto tiene que ser tratado, o si no, vamos a llegar a un punto que esto ya no va a haber aquí casi lugar para que entre o salga el aire. El enfisema pulmonar es otra patología que forma parte del EPOC. En este caso el problema es restrictivo, no es obstructivo. Sencillamente es crónica. Esta enfermedad también es una de las que más se relaciona con el consumo de tabaco, aunque hay otros factores también que predisponen a esto. Vamos a ver enseguida que hay un déficit de alfa-1 antitripsina también en forma genética que puede generar enfisema pulmonar, pero el factor más importante y con más frecuencia es el tabaco. ¿Qué le ocurre en el enfisema pulmonar? Se rompen los tabiques interalveolares. Los alveolos son las células pulmonares, corresponden a la unidad estructural y funcional del pulmón. Entonces, estos alveolos tienen una pared, una membrana respiratoria, un tabique que los separa de los alveolos circundantes, y este tabique es el que se rompe. Se rompe el tabique, por lo tanto, genera un agrandamiento de los espacios aéreos. O sea que no es que los alveolos se agrandan de tamaño o aumentan la cantidad de alveolos. Pasa que cuando se rompe la pared alveolar, varios alveolos se forman, o sea, se unen, varios alveolos que estaban separados por esos tabiques se unen y dan la sensación que son, en vez de ser 5 alveolos, son uno nada más, ¿verdad? Cuanto menos cantidad de alveolos, menos hematosis, menos intercambio gaseoso. Tampoco hay fibrosis, eso es importante. Este es el concepto que hay que tener en cuenta. Y aquí vemos, ¿verdad? Aquí vemos los alveolos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y aquí vemos los alveolos con enfisema. Aquí se destruyó el tabique, por lo tanto aquí había 1, 2, 3, 4, 5 alveolos, que en este caso al romperse la pared alveolar solamente dan la sensación de que hay uno. O sea que aquí en vez de haber 5 hay uno nada más, y trabaja como uno, no trabajan como 5, ¿verdad? Aquí no es que trabajan cada uno como los 5 que había, trabajan solamente como uno. O sea que la productividad es mucho menor, porque en vez de tener 5 alveolos aquí tenemos un solo gran alveolo, pero que trabaja solamente como un alveolo. Entonces obviamente la hematosis, el intercambio gaseoso va a ser menor. Y acá también podemos ver en esta imagen cómo se ve macroscópicamente como unas cavernas, unas aberturas esponjosas, ¿verdad? Parece una esponja esto, un pulmón esponjoso, ¿verdad? Y eso es la demostración de que hay enfisema pulmonar. Generalmente afecta nada más que al 10 y al 15% de la población adulta. Se da mayormente en personas añosas, o sea que mayores de 40 años en adelante,
Y obviamente el principal predisponente es el tabaco, ¿verdad? Sobre todo los tabacos que fuman más de 20 cigarrillos al día, aunque no es el único factor, pero es el factor más importante, porque hay personas que son fumadoras y que no tienen enfisema pulmonar. Que son fumadoras y no tienen enfisema pulmonar. Asimismo, hay personas que nunca han fumado nunca y que igualmente podrían tener enfisema pulmonar, porque hay otros factores también que predisponen, factores contaminantes y factores genéticos como el déficit de la enzima alfa-1 antitripsina, que vamos a ver enseguida, pero eso no significa que uno puede fumar. O sea, es cuestión de muchas veces la genética. No significa que uno puede fumar todo, ¿verdad? Lo que quiera y no va a tener enfisema. Esas personas que no fumaron y que tienen enfisema es por la cuestión genética o ambiental. O sea, no es que con esto estoy diciendo que uno puede fumar todo lo que quiera, ¿verdad? Claro que el mayor riesgo se da en fumadores, aunque hay un porcentaje pequeño de pacientes con enfisema que nunca han fumado, pero esa es la rara excepción, ¿verdad? La mortalidad también, por supuesto, tiene que ver mucho con la cantidad de cigarrillos que uno fuma al día y el tiempo el tiempo en el cual uno fuma, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo que uno fume 20 cigarrillos al día por un año que una persona que viene fumando 20 cigarrillos por día por 30 años. Consumo de tabaco, ya dijimos, es el principal factor que predispone a esto, sobre todo por sus componentes, ¿verdad? Hidrocarburos aromáticos, alquitrán, nicotina, que son bastante nocivos. Algunos son cancerígenos, la nitrosamina, el acetaldehído, el ácido cianhídrico, que es bastante nocivo para el organismo. Como dijimos, la mayoría es o fue o es tabaquista. Y también dijimos ya que los no fumadores también pueden tener enfisema pulmonar. Esto es un poco más raro, pero tengamos en cuenta también que al hablar de no fumadores, también muchos de los no fumadores son fumadores pasivos porque conviven con una persona que está fumando o que estuvo fumando. Bueno, algo muy importante es que el FEV1, que es lo que mide la capacidad pulmonar, generalmente puede ir cayendo en las personas año tras año, pero esta caída es mayor en las personas que fuman. También es importante mencionar eso. Como ya dije, no todos los fumadores desarrollan EPOC, solamente un porcentaje del 15 al 20%, pero obviamente el tabaco es un factor que acelera la enfermedad obstructiva crónica. No solamente lesiona los alveolos, sino que también puede alterar el sistema de defensa que tienen los pulmones y las vías respiratorias, sobre todo, que es el sistema de defensa mucociliar con el cual uno trata de eliminar las partículas nocivas hacia el exterior. Bueno, esto también ya dijimos que puede ocurrir, una hipertrofia de las glándulas mucosas, ¿verdad? Aumentando la producción de moco. Y bueno, lo que ya mencionamos recién, una parálisis de los movimientos ciliares, inclusive muchas veces se puede destruir los cilios, ¿verdad? Que nos protegen contra las infecciones, haciendo que el paciente que consume tabaco pueda tener una mayor predisposición a tener infecciones como por ejemplo la neumonía y otras infecciones respiratorias, tuberculosis inclusive. Bueno, obviamente la mortalidad es mayor en los pacientes fumadores y obviamente eso depende de la cantidad de cigarrillos al día y también el tiempo de exposición en el cual uno fuma. No es el único factor, aunque dijimos que es el más importante, porque hay otros factores también, además, que pueden generar EPOC y sobre todo enfisema, como por ejemplo la contaminación atmosférica. Y eso es lo que hoy día está generando mayor cantidad de casos de EPOC, ¿verdad? Porque hay bastante contaminación. Y bueno, en cualquier lado, sobre todo en los países industrializados, los países del primer mundo y los países desarrollados son los que más tienen casos de justamente EPOC. La exposición laboral también es importante, sobre todo personas que se exponen a polvo de origen vegetal, de origen animal. Ahí está, justamente lo que dijimos. Granos, algodón, minas, fundiciones también, porque estas partículas pueden ingresar al organismo, ingresar a las vías respiratorias y quedar dentro de los alveolos, ¿verdad? Entonces pueden destruir también los alveolos y pueden producir también EPOC. Y aquí vamos a la parte genética. Dentro del enfisema hay una deficiencia de una enzima
que se llama alfa-1 antitripsina. Sencillamente esta enzima es producida por las células hepáticas, que es importante para el movimiento pulmonar, la expansión pulmonar. Entonces, sencillamente lo que hace a nivel celular es inactivar la elastasa y también favorecer que los alvéolos estén bien estructurados. Entonces, básicamente protege al pulmón esta alfa-1 antitripsina. Y bueno, lo protege de quién, de los neutrófilos, que son los glóbulos blancos, que básicamente podrían destruir el propio pulmón. O sea, nosotros nos podríamos autodestruir por nuestros propios neutrófilos. Entonces la alfa-1 antitripsina lo que hace es protegernos de la propia acción de nuestros propios neutrófilos, ¿verdad? Entonces, al tener un déficit de esta enzima, nosotros podemos desarrollar enfisema pulmonar. Esto es lo que se da generalmente en pacientes no fumadores. Y además de lo contaminante, la contaminación ambiental y y el déficit de alfa-1 antitripsina son los dos factores que se encuentran principalmente en pacientes que no son fumadores. Por eso es que hay pacientes no fumadores que pueden tener también enfisema pulmonar sin ser fumadores. Bueno, uno de los factores también que desarrollan EPOC es la alergia, o sea que eso significa atopía, y la hiperreactividad que generan los bronquios. Obviamente esto aumenta también con la exposición al tabaco y los contaminantes. Generalmente, ¿cuáles son los cambios que se pueden ocurrir, ¿verdad? Aumenta la resistencia, es decir, el paso del aire por las vías respiratorias. También el pulmón tiene una menor cantidad de movimiento, o sea que le cuesta más expandirse y retraerse. Eso significa que hay una menor elasticidad pulmonar. También podemos mencionar que existe una disminución del intercambio gaseoso, o sea, una disminución de la hematosis, el intercambio entre el oxígeno y el CO2. Y por supuesto también eso significa que eso lleva a que haya una disminución de la mecánica ventilatoria, o sea, de la inspiración y la expiración. No podemos dejar de mencionar que también van a haber alteraciones hemodinámicas, como la perfusión pulmonar, por ejemplo. Y obviamente hay una respuesta anormal al ejercicio. A las personas les cuesta más hacer el ejercicio, obviamente por la falta de oxígeno. Generalmente, ¿qué síntomas o qué signos podemos encontrar en un paciente con EPOC, sobre todo en enfisema? En primer lugar, una disnea, una dificultad respiratoria que va progresando cada vez más de grandes esfuerzos a pequeños esfuerzos, y básicamente no es todos los días, no es episódica, ¿verdad? De vez en cuando es una disnea lenta. Muchos de estos pacientes son o fueron tabaquistas y siempre tienen una tos que suele ser productiva, es decir, tos con expectoración, significa eso, con catarro. Pueden tener cianosis, esto ya es cuando el paciente, cuando está muy agravado la enfermedad. Cianosis es la coloración azulada o violácea de la piel. Eso es debido a la falta de oxígeno. También puede tenerse también anorexia, pérdida de peso, también esto cuando está avanzada la enfermedad. Y también la acropaquia, ¿verdad? La acropaquia sencillamente es la alteración de los dedos en palillo de tambor. O sea, los dedos se caracterizan por ser en forma de palillo de tambor, sobre todo esto en cianosis y en dilatación de los bronquios, llamado bronquiectasias. Esto también es muy importante mencionar, ¿verdad? Puede haber ingurgitación yugular debido al esfuerzo respiratorio. Esto se llama también tiraje yugular. También puede haber tiraje intercostal, es decir, se pueden ver también los músculos intercostales. Aquí vemos la acropaquia o los famosos dedos en palillo de tambor, que se da sobre todo en casos de cianosis y por supuesto en bronquiectasia. Aquí el diagnóstico importante lo hace la espirometría. La espirometría es un estudio que sirve para saber, en primer lugar, si hay una enfermedad respiratoria, ¿verdad? Y en segundo lugar, para saber si es que hay enfermedad respiratoria, si esa enfermedad respiratoria es obstructiva o restrictiva. Generalmente no se le hace a todos los pacientes, sobre todo se les hace a los pacientes que tienen algún tipo de dificultad respiratoria, algún tipo de dolor torácico, y bueno,
los que tienen antecedentes de ser alérgicos o asmáticos. La espirometría se hace con un aparato llamado aspirómetro, en el cual se sopla un tubo y eso va a una pantalla en la cual se evalúan los volúmenes pulmonares y las capacidades pulmonares. Entonces la importancia de la espirometría es para saber si una enfermedad es obstructiva o es restrictiva. Una enfermedad restrictiva, por ejemplo, puede ser tuberculosis, neumonía, las neumoconiosis. Y una enfermedad obstructiva puede ser bronquitis, bronquiolitis, asma bronquial. Entonces, generalmente cuando la espirometría sale mal, o sea, sale alterada, entonces lo que nos indica es que hay una enfermedad obstructiva. Si la espirometría está normal, significa que o todo está normal, o sea, no hay patología pulmonar, o bien hay una patología restrictiva. O sea, que una espirometría salga bien no significa que todo está normal. Puede ser que haya una enfermedad restrictiva, ¿verdad? Una enfermedad del parénquima. O sea, la espirometría, en otras palabras, es importante para diagnosticar enfermedades obstructivas. Pero su ausencia de alteraciones no descarta de que haya una enfermedad restrictiva. Aquí lo que se ve son los volúmenes pulmonares y las capacidades pulmonares, y sobre todo lo que evalúa es la relación FET1 y el flujo de la capacidad vital, ¿verdad? Entonces, esta relación es lo que hace y lo que es importante para confirmar el diagnóstico y, por supuesto, la gravedad de una enfermedad obstructiva. La gasometría también es muy importante, un estudio que puede evaluar el EPOC, ¿verdad? Y se hace por medio de es como un análisis, es parecido a un análisis venoso, pero con otra técnica en la cual se palpa la arteria de la cual se va a extraer la sangre. Esto se hace, por supuesto, de una arteria, no de una vena. Generalmente la otra es la venopunción, ¿verdad? En la cual se extrae la sangre para el hemograma. Ese es de una vena. En este caso, la punción se hace de una arteria un poco más vertical a la que se suele hacer la extracción venosa. Obviamente se palpa el pulso de la arteria a la cual se va a extraer la sangre. Generalmente se hace en la radial y se hace una punción un poco más vertical y bueno, se extrae la sangre. Se separan los dedos, obviamente, para no ser punzado, y bueno, ahí mismo se punza y se extrae la sangre arterial. ¿Por qué arterial? Porque ahí hay mayor cantidad de oxígeno. Lo que se quiere evaluar en la gasometría es el oxígeno, la cantidad de oxígeno y de CO2 que hay, y también, por supuesto, el pH de la sangre y el bicarbonato, ¿verdad? Sobre todo para saber si hay alguna alteración respiratoria, y bueno, por supuesto, para saber si no estamos en caso de una insuficiencia respiratoria. Otro estudio importante que se puede tener en cualquier lugar es una oximetría, o sea, una saturometría que se hace con un aparatito que es como una pinza que se colocan los dedos, o sea, uno de los dedos, llamado oxímetro capilar, o también llamado saturómetro, con el cual se puede controlar la saturación de oxígeno que es normal de 92 a 99%. 100% nunca hay, porque sabemos que el oxígeno no es totalmente afín a la hemoglobina, ¿verdad? De 92 a 99 es lo normal, por debajo de 92 generalmente podemos llamarlo insuficiencia respiratoria. El asma bronquial es la tercera enfermedad que forma parte del EPOC. Esta enfermedad es una inflamación de los bronquios también, o sea, de las vías respiratorias. Es aguda, es autolimitada, o sea, no es crónica, me refiero, y es obstructiva, ¿verdad? Por eso es que entra dentro del EPOC. Este sí tiene bastante componente, se puede agravar, por supuesto, con el tabaco, pero este tiene bastante componente alérgico. O sea, la mayoría de los asmáticos son alérgicos, aunque no todos los alérgicos llegan a ser asmáticos. Y bueno, sencillamente es debido a la respuesta de los bronquios a los diferentes estímulos que generalmente son los alergenos. Y bueno, como dijimos, se puede tratar, se puede sanar, a veces en forma espontánea, a veces con el tratamiento, ¿verdad? Y aquí tenemos una triada que está formada por la disnea, la tos y la sibilancia. Esta es la triada clínica diagnóstica del asma bronquial. Generalmente
la mayor parte de los casos de asma aparecen antes de los 10 años, el 50% es eso. Un tercio de, de los pacientes tienen asma antes de los 40 años, es decir, de los 10 a los 40 años. Ahí tenemos, sumado a estos dos grupos etarios, podemos decir que tenemos ya aquí el 83% del total, y el 17% restante aparece en pacientes mayor o mayores de 40 años. Bueno, eso en cuanto a los grupos etarios. Es muy, muy raro que se ve el asma en pacientes añosos, ¿verdad? Pero se puede dar también en una pequeña proporción. Más se da en niños, y en niños sobre todo, y en un porcentaje también en jóvenes. Y en adultos también. Bueno, en cuanto a la relación entre el hombre y la mujer, básicamente se da más en varones esto, antes de los 30 años. La relación es 2-1, ¿verdad? Es decir, en el 66% existen varones y nada más que el 33% de mujeres, o sea que por cada 2 varones que tienen asma hay una mujer con asma. Esto es antes de los 30 años, porque después de los 30 años se iguala esto, la relación va a ser 1-1. Aquí tenemos todas las, digamos, las células que participan de la respuesta ante los alergenos. Es decir, los alergenos son los que generalmente producen y también incrementan la reacción asmática. Aquí tenemos los glóbulos blancos en general, eosinófilos, linfocitos, los mastocitos también, y por supuesto los macrófagos. También tenemos algunas neuronas, fibroblastos, son las células que participan y que producen estos mediadores inflamatorios. Estas células reaccionan ante los alergenos y la respuesta a eso es la producción de los mediadores inflamatorios, que aquí vemos una lista de ellas. Estos mediadores inflamatorios son beneficiosos para el organismo, pero producen síntomas y signos que básicamente son desagradables para la persona asmática, porque produce la crisis asmática. ¿Qué efectos producen los mediadores inflamatorios? En primer lugar, pueden disminuir el calibre de los bronquios, eso se llama broncoconstricción, pueden aumentar la cantidad de moco, inclusive pueden generar fibrosis y aumento del músculo liso, eso ya mencionamos anteriormente. Los síntomas clínicos del asma se basa en una triada que conforman la disnea, la tos y la sibilancia. La sibilancia son el famoso chillido de pecho. Entonces, la sibilancia acompañado de tos. Tos generalmente pues, suele ser productiva, muchas veces puede ser seca y luego se vuelve productiva. Y por supuesto la disnea, que es la dificultad respiratoria. Este cuadro es un cuadro bastante importante en el cual vemos sencillamente que existen 4 tipos de asma en base a los síntomas, en base a la función pulmonar también. Tenemos el asma leve intermitente, leve persistente, moderado persistente y severo persistente. Para clasificar esto tenemos que tener en cuenta la frecuencia de los síntomas en la semana o dentro de un día, ¿verdad? Y también la frecuencia de los síntomas durante la noche. Obviamente está correlacionado a esto la dinámica o la variación de la función pulmonar. Entonces, en el asma leve intermitente nada más se dan hasta 2 veces por semana los síntomas. Es decir, pueden haber un lunes, puede haber un jueves, hasta 2 veces por semana. Generalmente los otros días son asintomáticos y las crisis son breves, ¿verdad? Puede ser a veces más intenso, a veces menos intenso. Los síntomas nocturnos pueden haber también, pero generalmente es hasta 2 veces al mes. En un mes, hasta 2 veces nada más crisis durante la noche. ¿Y qué nos fijamos aquí? Que básicamente el FET1, que es lo más importante dentro de la función pulmonar, está mayor al 80%, o sea que está normal. Y prácticamente la variación pulmonar es nula, nada más que el 20 al 30%. Tenemos el tipo leve persistente, en el cual ya aquí los síntomas en general pueden ser mayor a 2 veces por semana, pero nunca más de 1 vez al día. O sea que puede haber 3 veces por semana, 4 veces por semana, pero dentro de un día hasta 1 vez por día, no más de 1 vez por día.
Estas crisis sí ya pueden afectar un poco la actividad diaria. En cuanto a los síntomas nocturnos, sí ya pueden haber más de 2 veces al mes. Pueden ser, qué sé yo, 2 veces en una semana, una vez en otra semana, ¿verdad? Sí, pueden ser una vez a la semana, pero tiene que ser sí o sí más de 2 veces al mes para que sea leve persistente. Aquí tampoco existe ninguna variación importante. Vemos que la función pulmonar está conservada, igual que la anterior. En el moderado persistente, aquí sí ya hay síntomas diarios, o sea que todos los días pueden generarse síntomas. Básicamente aquí ya hay que usar beta bloqueantes, o sea, salbutamol, por ejemplo. Obviamente, la crisis afecta a la actividad diaria y la crisis sí puede ser inclusive más de 2 por semana, igual que la anterior, aunque dentro de un día no se da tantas veces, ¿verdad? Esta es la diferencia con el siguiente, ¿verdad? Se da una vez o 2 veces al día, ¿verdad? Pero todos los días. En cuanto a los síntomas nocturnos, aquí ya tenemos más de una vez a la semana. En el anterior veíamos que es más de 2 veces al mes, pero generalmente es una vez a la semana. Aquí ya es más de una vez a la semana, es decir, generalmente podemos tener 2 a 3 veces por semana síntomas nocturnos. Y aquí sí ya existe una disminución del FET1, una disminución de la función pulmonar, una variación mayor ya al 30% como los anteriores, que en los anteriores no ocurría. Y en el último grado de asma es el severo persistente. Aquí sí ya los síntomas son continuos, ¿verdad? Más de una vez al día, todos los días, y muchas más veces por semana y muchas más veces por mes. Aquí ya la actividad diaria está totalmente limitada, hay crisis frecuentes. Igual en lo que se refiere a síntomas nocturnos, la disminución de la función pulmonar, o sea, del FET1 está por debajo del 60%, o sea, esto ya indicaría una insuficiencia respiratoria, y la variación pulmonar también está por encima del 30%. O sea que aquí tenemos que clasificar al asma en 4 tipos según los síntomas nocturnos y también la variación de la función pulmonar. Esto generalmente es el tratamiento es con broncodilatadores, generalmente utilizado el salbutamol, el terbuterol, eh, como forma inhalatoria. Se hace con un puff en el cual se va haciendo inhalaciones. Y bueno, lo importante de esto es hacer el tratamiento para evitar que se lleguen a las crisis asmáticas. Generalmente los alergenos son los que producen sencillamente la, el primer, la primera intensidad de los síntomas. En contacto con las células T y las células B, sobre todo las células T, activan a los mediadores inflamatorios, y los mediadores inflamatorios generan los síntomas alérgicos o los síntomas asmáticos, que finalmente lo que hacen es activar a la respuesta inmunológica secundaria, es decir, la producción de anticuerpos, que básicamente ya activa una respuesta o un recuerdo inmunológico, de manera que la próxima vez que ya los alergenos ingresen, ya va a estar guardada la información o el recuerdo inmunológico, y por lo tanto se va a activar nuevamente este sistema de respuesta ante los alergenos. La bronquitis aguda, si bien no forma parte del EPOC, es una enfermedad también frecuente en la cual existe una alteración, una inflamación de los bronquios. Es de causa infecciosa generalmente, que produce irritación, también tiene mucho que ver con la parte alérgica. Es frecuente más en niños que en otros grupos etarios. Por supuesto, el tabaco agrava esto, y tiene mucho que ver con la estación. Es una enfermedad estacional. Aparece bastante en primavera y sobre todo en invierno. Los cambios que ocurren dentro de los bronquios son exactamente lo que ya vimos, ¿verdad? Con aumento de la hipersecreción mucosa y también hipertrofia muscular del músculo liso bronquial. Si bien los contaminantes atmosféricos también son precipitantes de esta enfermedad, y también por supuesto el tabaco, la marihuana, que es el cannabis, los principales patógenos son estos: los virus y las bacterias. Tenemos aquí todo, ¿verdad? El virus sincitial respiratorio, Coxsackie virus, el parainfluenza, el virus de la influenza también, el enterovirus y el rinovirus sobre todo, que es el causante de la rinitis.
son los más frecuentes. Y dentro de las bacterias tenemos todas estas, en las cuales podemos citar en primer lugar al neumococo, es decir, al Streptococcus pneumoniae, al Haemophilus influenza, al Mycoplasma pneumoniae, digo bien, a la Bordetella y a la Chlamydia trachomatis, que son los agentes bacterianos que pueden producir la bronquitis aguda. Generalmente ingresan estos gérmenes al organismo y básicamente, igual que en el asma, se produce una reacción inflamatoria que suele ser aguda por parte de la mucosa bronquial y con constricción, es decir, con obstrucción de las vías respiratorias. El cuadro clínico cursa con tos, con catarro, con expectoración, es decir, tos productiva, fiebre. Obviamente ya sabemos que fiebre es temperatura mayor a 38 grados. Dolor de garganta. Muchas veces inclusive puede cursar con afonía. Y en casos un poco más acentuados ya puede generar disfagia alta. O sea, disfagia es dificultad al tragar. A veces también puede haber tos seca, pero la mayoría de las veces es una tos productiva. Muchas veces por toser mucho el paciente ya tiene un dolor retroesternal que se asemeja al dolor isquémico, al dolor de infarto, ¿verdad? Pero en este caso es simplemente por el intenso esfuerzo para toser. Va acompañado también de dolor de cabeza, es decir, cefalea, dolores articulares o artralgias y también dolores musculares, también conocidos como mialgias. El diagnóstico se hace básicamente en primer lugar por la historia clínica, una buena anamnesis, un examen físico correspondiente, ¿verdad? En el cual uno busca estos síntomas que vimos recién. La edad tiene mucho que ver, generalmente se da en pacientes más jóvenes y niños. Y bueno, también tiene mucho que ver la cuestión familiar, ¿verdad? Porque generalmente pueden haber factores predisponentes al desarrollo de esta enfermedad. Y bueno, obviamente hay que saber si el paciente está expuesto a alguno de los factores desencadenantes, llámese tabaco, llámese contaminación ambiental o bien alergia, ¿verdad? Obviamente hay que eliminar el factor que predispone esto y bueno, tratar el agente etiológico también, si en caso de que sea virus o bacterias. Los exámenes importantes de laboratorio son el hemograma, en el cual encontraremos seguramente una leucocitosis, a expensa de una linfocitosis en el caso de que sea debido a una infección viral, y en caso de que sea una infección bacteriana encontraremos leucocitosis con neutrofilia. También muchas veces podemos encontrar básicamente alteraciones también sencillamente en otros factores como los glóbulos rojos. Pero básicamente eso es lo que podemos encontrar de utilidad en el hemograma. Una radiografía de tórax también es importante para ver si no hay síndrome de consolidación, es decir, líquido en cavidad. Y por supuesto siempre es importante en pacientes también que tienen antecedentes de EPOC, ¿verdad? Si bien esto no forma parte del EPOC, hacer un cultivo de la secreción, ¿verdad? Y teñirlo con coloración de Gram para saber cuál es la bacteria causante, en caso de que sea infecciosa, ¿verdad? ¿Cuál es la bacteria causante, si es Gram positiva o si es Gram negativa? Eso se hace a partir del esputo. El esputo es la secreción intrabronquial la cual se tiene que cultivar. Eso se colecciona, es un esputo seriado, ¿verdad? Se colecciona 3 veces en un frasquito y se analiza por medio del cultivo a ver qué bacteria o qué germen es el que crece en ese estudio. Y por último vamos a hablar de la neumonía. Existen 2 tipos de neumonía, la extrahospitalaria y la intrahospitalaria. La extrahospitalaria se vuelve a dividir en típica y en atípica. La extrahospitalaria también es llamada adquirida en la comunidad. La intrahospitalaria también es llamada nosocomial. Bueno, ya dijimos, ¿verdad? La neumonía es una enfermedad que afecta exclusivamente a los pulmones. Generalmente suele ser infecciosa en la mayoría de los casos y básicamente suele cursar con fiebre, tos también, tos que suele ser purulenta y dolor en el costado, o sea, dolor punzante a nivel lateral, o sea, en la parte lateral del tórax. Esa es la triada frecuente de la neumonía: dolor punzante, que es el dolor pleurítico, la fiebre
y por supuesto la tos con expectoración, que muchas veces suele ser purulenta. La extrahospitalaria ya dijimos que se puede dividir nuevamente en típica y en atípica. Esto se divide según el patrón radiológico y también según los gérmenes que lo causan. La mayoría de los gérmenes causan la típica. Hay dos gérmenes que causan la atípica, que son la clamidia trachomatis y por supuesto el Mycoplasma pneumoniae, que vamos a ver enseguida. Hay que tener en cuenta que extrahospitalaria sencillamente se le llama a la neumonía que se da hasta incluso 48 horas después de haber ingresado al hospital. Porque si yo tengo una neumonía, vamos a suponer, ayer ingresé al hospital y hoy desarrollo neumonía, pues yo ya estoy en el hospital. Pero esa neumonía, no porque yo esté en el hospital, es una neumonía intrahospitalaria. Esa neumonía se desarrolló hoy recién, pero yo ya traje del afuera del hospital, ¿verdad? O sea que neumonía extrahospitalaria es toda neumonía que se da fuera del hospital, obviamente, ¿verdad? E incluso hasta 48 horas después de haber ingresado a un hospital, después de habernos internado en un hospital. Hasta las 48 horas del ingreso sigue siendo extrahospitalaria. Después de las 48 horas, ahí ya puede ser denominada intrahospitalaria. La pregunta es: ¿hasta cuándo es intrahospitalaria? ¿Hasta salir del hospital? No. Salimos del hospital y a los 2 días desarrollamos neumonía. Esa sigue siendo intrahospitalaria. No es que cuando nosotros salimos del hospital ya va a ser extrahospitalaria. Hasta 7 días después del alta sigue siendo intrahospitalaria. Tarda más en desarrollarse la intrahospitalaria. Hasta 7 días, hasta una semana después sigue siendo intrahospitalaria. Después de eso, ya, si se desarrolla una neumonía, ya va a ser nuevamente extrahospitalaria. No es igual una intra que una extrahospitalaria. La intrahospitalaria es más agresiva, los gérmenes son más agresivos y además que las defensas del paciente están más bajas. Los agentes patógenos que pueden causar una extrahospitalaria, tenemos aquí, ¿verdad? El Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, la Legionella neumófila, digo bien, el virus de influenza A, Klebsiella pneumoniae y el Staphylococcus aureus, ¿verdad? Son los causantes de la neumonía extrahospitalaria típica. ¿A cuáles no mencioné? A estos dos. Al Mycoplasma pneumoniae y la Clamidia pneumoniae, o también llamado trachomatis, no causan la extrahospitalaria típica. Lo que causan son la neumonía extrahospitalaria atípica. Estas dos. El resto causa la típica. Estos dos causan la atípica. Pero todas en común causan extrahospitalaria. Generalmente hay consolidación alveolar, hay un síndrome de condensación que produce una imagen radiográfica atípica, ¿verdad? De un vidrio esmerilado. Obviamente va a haber shunt también, ¿verdad? Va a haber cortocircuito de derecha a izquierda y también eso puede generar básicamente deficiencia de oxígeno, es decir, hipoxemia, disminución de oxígeno en la sangre. Obviamente en respuesta a esa hipoxemia va a haber aumento de la ventilación, es decir, aumento de la frecuencia respiratoria, va a haber taquipnea. Sabemos que taquipnea es frecuencia respiratoria por encima de 20 respiraciones por minuto y por supuesto vamos a tener alcalosis respiratoria. ¿Por qué alcalosis respiratoria? Porque obviamente va a estar aumentado el pH debido a una disminución del CO2. ¿Por qué va a haber disminución del CO2? Porque se va a eliminar mayor CO2 debido a la hiperventilación que es compensatoria a la hipoxemia. El cuadro clínico cursa con tos, ya dijimos, ¿verdad? Tos, expectoración, ¿verdad? Generalmente es purulenta, muchas veces puede ser en forma de tipo un herrumbre también. Tos con expectoración, ese es uno de los síntomas. El segundo es la fiebre y el tercero ya dijimos, ¿verdad? El dolor torácico tipo pleurítico. Esto es lo que conforma la triada. Tos expectorante, fiebre, dolor torácico en puntada, tipo pleurítico en la parte lateral del tórax. A eso muchas veces le va acompañada también la disnea, o sea, la dificultad respiratoria. En pacientes ancianos, inclusive los ancianos pueden tener confusión, ¿verdad? O nubilación, o sea, desorientación espacio-temporal. Pueden tener también disminución de la temperatura y también pueden generar hidratación.
¿Cómo se hace el diagnóstico? Por medio de la historia clínica, obviamente, poniendo los síntomas, los signos, ¿verdad? Los antecedentes patológicos, familiares, haciendo un buen examen físico, tratando de escuchar los murmullos vesiculares, palpando al paciente, tratando de percibir las vibraciones vocales, percutiendo, a ver si se puede lograr escuchar una sonoridad normal de los pulmones. Y obviamente a esto va acompañado siempre los métodos auxiliares del diagnóstico que encontraremos en el hemograma. Generalmente encontraremos leucocitosis con neutrofilia debido a un aumento, a una infección, ¿verdad?, bacteriana, pero también puede haber infecciones virales, porque la neumonía inclusive puede ser causada por hongos, ¿verdad? Pero generalmente la mayoría de las neumonías son causadas por bacterias o por virus. Si hay bacterias, obviamente va a haber neutrofilia con leucocitosis, y si hay virus va a haber neutrofilia con linfocitosis con leucocitosis. Obviamente, si es una infección bacteriana, también va a estar aumentado el BSG, o sea, la velocidad de sedimentación globular, y en la gasometría podemos encontrar básicamente alcalosis respiratoria, es decir, aumento de pH, disminución de oxígeno, o sea, hipoxemia, y también encontraremos hipercapnia, ¿verdad?, debido a la mayor ventilación. Obviamente la radiografía de tórax es muy importante para ver el síndrome de condensación. El esputo se puede cultivar también, se puede hacer un frotis y un cultivo para saber cuál es el germen que crece. Y también, por supuesto, se pueden hacer técnicas inmunológicas para ver básicamente los antígenos, ya sea en el suero, en la orina, en el esputo. Se pueden utilizar pruebas de aglutinación, látex, test de ELISA para evaluar sencillamente la función inmunológica. También podemos mencionar la inmunofluorescencia directa, sobre todo. Y obviamente una radiografía de tórax también nos puede ayudar a llegar al diagnóstico. Acá, por ejemplo, vemos un síndrome de condensación, y sobre todo aquí, ¿verdad? Aspecto de vidrio esmerilado, se ve esto. Entonces no podemos dudar que esto es una neumonía. Aquí también vemos este lado, y aquí también vemos en el vértice superior derecho. En la tomografía podemos encontrar también una alteración. Aquí vemos también un cuadro neumónico, ¿verdad?, una diferencia entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Este es el izquierdo, este es el derecho. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Generalmente una neumonía tenemos que saber que es una consecuencia muchas veces de una gripe común, ¿verdad? De ahí la importancia de la vacuna antigripal, porque la vacuna antigripal lo que se utiliza es para justamente que no se complique una gripe en una neumonía. La vacuna antigripal no es que va a prevenir la gripe, uno puede igual engriparse, lo importante es que uno no se complique en una neumonía, y la neumonía se puede volver a complicar ya sea en un derrame pleural, en una endocarditis, es decir, en una infección o inflamación del endocardio. Inclusive esto puede producir meningitis también, y obviamente también artritis, inflamación de las articulaciones. Entonces, estas son las complicaciones más frecuentes de lo que es la neumonía. La neumonía típica, sencillamente, es la que es causada por estos dos gérmenes que ya dijimos: el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae o Trachomatis. Generalmente el cuadro clínico también es un poco diferente, es un poco más lento, más insidioso. Muchas veces cursa con astenia, es decir, con debilidad generalizada. Hay fiebres sin escalofríos, y también muchas veces podemos encontrar un dolor no tanto en la parte lateral, sino que en la parte retroesternal del tórax. Y aquí sí tenemos más síntomas agregados, como mialgias, artralgias, ¿verdad? Puede haber inclusive náuseas, vómitos, secreción por la nariz, ¿verdad?, rinorrea, y también meningitis en el caso del Mycoplasma pneumoniae. El diagnóstico también se hace como el anterior, exactamente de la misma forma, por medio del examen físico, la historia clínica. El hemograma, aquí no hay gran diferencia. En la radiografía de tórax sí hay una pequeña diferencia. La atípica más bien afecta a partes
declives, o sea, la base pulmonar antes que el vértice. Y obviamente la otra gran diferencia es el tipo de germen que lo causa. Eso obviamente se va a hacer por medio del cultivo. Aquí vemos un poquito de cuadro neumónico. Es más raro también la atípica, ¿verdad? De ahí es su nombre, que es atípica. Y la neumonía intrahospitalaria, por último, es la neumonía que se da después de las 48 horas de haber ingresado. Inclusive en algunos libros mencionan que hasta las 72 horas inclusive se puede volver a... Se puede inclusive considerar todavía extrahospitalaria. Esto es método de deducción. Algunos consideran 48, otros los consideran 72 horas. Entonces, entre las 48 a 72 horas se inicia una intrahospitalaria hasta 7 días después del alta. Obviamente, aquí hay otros factores que pueden contribuir a una neumonía. Por ejemplo, la iatrogenia, es decir, la instalación accidental, errores accidentales, como por ejemplo al poner una sonda nasogástrica o debido a una sedación continua o inclusive a una broncoaspiración. Todo esto puede llevar, son factores de riesgo que pueden llevar a una neumonía intrahospitalaria. Otros factores son el uso de antiácido como la ranitidina, por ejemplo. También los cambios frecuentes del respirador. Por eso es que no hay que cambiar frecuentemente el uso del respirador porque eso puede generar una neumonía intrahospitalaria. La ventilación mecánica, la utilización de la respiración asistida, o sea, la ventilación mecánica es un factor de riesgo, ¿verdad? También para desarrollar neumonía, y también la disminución de las defensas, es decir, la inmunosupresión. Generalmente los pacientes, muchos de estos que llegan al hospital están luego de por sí inmunosuprimidos, y bueno, con más razón pueden tener neumonía intrahospitalaria. La mayoría de las neumonías intrahospitalarias son causados por bacilos gram negativos, 65% del total. En segundo lugar tenemos los cocos gram positivos, como en el 25% del total. En tercer lugar los hongos, y en último lugar también tenemos los anaerobios como causantes de las neumonías intrahospitalarias. Sencillamente podemos mencionar que todos estos factores que ya hemos dicho, la microaspiración, broncoaspiración, pueden generar lesión a nivel bronquial y a nivel pulmonar. Entonces, esos factores que hemos dicho recién pueden diseminarse a nivel pulmonar. Eso genera alteraciones en la luz bronquial, obviamente también genera alteraciones del mecanismo de defensa que tienen los pulmones, y finalmente eso lleva básicamente a la neumonía nosocomial o intrahospitalaria. Otros factores que pueden tener incidencia en la neumonía intrahospitalaria o cualquier tipo de neumonía es sencillamente la colonización, es decir, la infección del jugo gástrico. La colonización del jugo gástrico por una bacteria llamada Helicobacter pylori. Muchas veces las enfermedades de base como la diabetes, la hipertensión también pueden contribuir a eso. El alcoholismo, la antibiótico-terapia también, el estar mucho tiempo encamado, obviamente también las disfunciones neurológicas como el coma, y por supuesto la disminución de glóbulos blancos, es decir, leucopenia. ¿Qué problemas puede acarrear una neumonía intrahospitalaria? Obviamente leucocitosis, sobre todo si es debido a bacterias o virus. Puede generar hipotensión, también va acompañado de acidosis respiratoria, y por supuesto también puede generar alteraciones metabólicas como por ejemplo el aumento de la urea en sangre, ¿verdad? La uremia. Otros factores que pueden predisponer sencillamente a esto es todo lo que sea iatrogénico, es decir, la instrumentación de las vías aéreas, fármacos que pueden disminuir el nivel de conciencia, los depresores, los relajantes musculares, la anestesia misma, sobre todo la anestesia general, la intubación de por sí ya es un riesgo para el desarrollo de neumonía, la traqueostomía, y sobre todo cuando se hace una traqueostomía y luego una intubación nuevamente, es un factor que predispone a neumonía intrahospitalaria.
El empleo de sondas nasogástricas también, aunque en menor frecuencia, y por supuesto la posición del paciente tiene mucho que ver. El paciente tiene que estar con cabeza semi levantada porque una posición horizontal del paciente puede generar una broncoaspiración y eso también puede llevar a una neumonía intrahospitalaria. El cuadro clínico es igual al anterior, es decir, fiebre con escalofríos, tos con expectoración y el dolor torácico también, que ya dijimos. Esta es la triada típica de la neumonía. Hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes son inmunodeprimidos y muchos pacientes pueden que no tengan fiebre. O sea, no todos los pacientes pueden llegar a tener fiebre, algunos pueden tener temperatura normal o inclusive baja, así que la ausencia de fiebre no descarta el diagnóstico. En los pacientes, obviamente, que están recibiendo ventilación, puede que no tengan ningún tipo de estos síntomas clínicos o signos clínicos. Por lo tanto, es importante siempre la elaboración, es siempre importante el laboratorio para poder evaluar a estos pacientes. El diagnóstico se hace por la historia clínica. En el examen físico encontraremos aumento en la frecuencia respiratoria, es decir, taquipnea, puede haber también cianosis, ¿verdad? Coloración azulada o violácea de la piel, que generalmente es periférica, aleteo nasal debido a la dificultad respiratoria, puede haber alteración de la hemodinamia, es decir, puede haber hipotensión, taquicardia, y obviamente en pacientes encamados o en coma, obviamente va a haber deterioro del estado de conciencia. Aquí vemos el típico velamiento, imagen velada de un paciente con síndrome de condensación, es decir, un cuadro neumónico, lo mismo vemos aquí. Esto por supuesto hace bastante el diagnóstico. Las imágenes radiográficas son muy importantes también para llegar al diagnóstico de una neumonía. Sobre todo en la base pulmonar se da este síndrome de condensación. Y obviamente no podemos olvidarnos del esputo, en el cultivo del esputo, que va básicamente a decirnos cuál es la bacteria que crece. Recordemos que la bacteria, o sea, el agente patógeno es muy importante para también saber si es muy agresiva o no la neumonía, y por supuesto para hacer el tratamiento antibiótico terápico en caso de que sea bacteria la causante. Los exámenes de laboratorio, obviamente ya dijimos la importancia de ello, la gasometría para saber si no hay una insuficiencia respiratoria, el cultivo también se tiene que hacer de la punta del catéter, obviamente también del esputo. Se puede utilizar serología, sobre todo para ver si hay Legionella pneumófila, si es la causante de esta patología. Obviamente la tomografía axial computarizada también nos da es una entidad diagnóstica muy importante, sobre todo para descartar otras lesiones, por ejemplo, tumorales. La toracocentesis, que es una maniobra terapéutica y diagnóstica, se hace solamente si existe derrame pleural, en el cual se saca el derrame pleural para el estudio y también como método de tratamiento, pero solamente si hay derrame pleural. Si no, no se hace. Se puede hacer una punción transtraqueal aspirativa para aspirar sencillamente tejido también y para llevar a biopsia. Y también se puede evaluar las vías respiratorias por medio de una fibrobroncoscopía, en el cual también se puede aprovechar para hacer un tratamiento llamado lavado broncoalveolar en caso de que la neumonía sea de causa etiológica, de causa infecciosa. O sea, de etiología infecciosa, digo bien. Bueno, esto es lo que quería hablarles un poquito de las enfermedades más importantes del sistema respiratorio, como la neumonía, el asma, ¿verdad? Es decir, el EPOC en general, y también la bronquitis aguda. Esperemos que les haya servido, les haya gustado esta presentación. Siempre les agradezco a los que me ponen me gusta a los videos, se suscriben a mi canal, y también si quieren comentar pueden dejar algún comentario. Y bueno, si les gustó el video le pueden dejar un me gusta, y si quieren tener novedades de próximos videos pueden suscribirse a este canal. Eso es todo y bueno, muchas gracias por su atención.